Hola a todos, bienvenidos a Territorio Político. Me está acompañando acá Mónica Farabello para arrancar este programa el día de hoy. Ella es periodista, colega mía, y está actualmente en Diario del Argentino desarrollando notas, artículos, más que nada enfocados a la política. Por eso hoy vamos a estar con ella analizando la situación de este nuevo escenario a nivel nacional, provincial y local. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Alejo. Gracias por la invitación y contenta de estar por primera vez acá. Un gusto. Y bueno, nuevas épocas, nuevos aires, y te tenemos acá incluso para poder acompañar ese proceso que se está dando de cambios en la Argentina. ¿Cómo estás viviéndolos? Porque la verdad, hay como un clima... Sí, hay un clima de mucha incertidumbre. Creo que la palabra que engloba todo lo que estamos viviendo es la incertidumbre. A nivel nacional también se viene como un cambio muy drástico, es lo que se habló durante la campaña y es algo que no sorprende, digo, es lo que estamos acostumbrados a escuchar en campaña y a que se haga muchas veces es distinto. En este caso el presidente Javier Milei dijo: lo que prometimos en campaña es lo que vamos a hacer, y es lo que empezaron a hacer, digo. Un ajuste fuerte, un recorte importante. Habló del freno de la obra pública, por ejemplo. Bueno, también lo sostuvo después de asumir. Digo, me parece que hay mucha incertidumbre y hay mucha esperanza también. Hay que ser como muy respetuoso también de ese 54-55% de la sociedad que dijo apuesto a este gobierno, que aún hoy se encuentra esperanzada. Sinceramente me da más incertidumbre que esperanza en lo personal, pero bueno, también hay que ser respetuoso de eso y ver qué es lo que pasa con el tiempo. Las primeras medidas que anunció el ministro de Economía, Caputo, habla más de un ajuste que afecta a la clase trabajadora y a los más vulnerables que a los privilegiados. Creo que este mensaje le llegó al gobierno nacional. Ahora venía escuchando en la radio que justamente el vocero presidencial decía, bueno, también atacamos a los más beneficiados. Y hablaba que, por ejemplo, en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos, había una serie de cuadros que estaban protegidos, que tenían un seguro, que se pagaban $2,5 millones para proteger a esos cuadros. Hablamos realmente de los privilegios de la política. Entonces me parece que también el gobierno nacional tomó este reclamo de la gente, de decir, bueno, al final la casta somos nosotros, nos están ajustando a nosotros, y hoy empezó a dar algunos mensajitos también para esa clase más privilegiada que siempre fue la clase política. Absolutamente. Además hay que tener en cuenta en esta cuestión de la esperanza o / expectativas. Está esperándose a ver qué es lo que va a pasar y si estas medidas van a terminar funcionando para bien. Todos creo que coincidimos en que los golpes estos de inflación, de cambio de cambio en la estructura económica se iba a dar lógicamente, así que en cierta manera un poco previsible venía siendo, así que creo que ahí la sociedad por eso también está contenida, no se siente amenazada del todo. Hay una parte obviamente que está sintiendo la amenaza y lo ve como un problema mucho más grande. No en vano están preparando marchas. Lo que sí me parece algo interesante también es esta cuestión que mencionabas de los cuadros y todo eso, cómo recordando viejas épocas, cómo hacer para no bordear lo que es vender la joya de la abuela y pensar que con eso vamos a solucionar algo. Sí. Pero no hacerlo también está en el gesto político que siempre se exigió, que incluso en pandemia se decía cómo puede ser que se estén aumentando el sueldo 100% mientras los otros están en la casa perdiendo el trabajo, no solamente no teniéndolo, sino perdiéndolo, y te damos un IFE de 10.000 pesos. Sí, tal cual. Yo creo que la clase política ha perdido un poco el termómetro de la calle. Ayer justamente, por ejemplo, trayéndolo acá a nivel local, hablábamos de eso. ¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? Por ejemplo, que muchas veces suele ser como una cápsula que es donde debería representar en lo legislativo al pueblo, al gualeguaychuense, y muchas veces me decía un ex concejal en off, me decía, muchas veces la oficina te atrapa. Digo, y nos perdemos de lo que pasa en la calle. Por ejemplo, por darte un ejemplo, aumenta el combustible como está aumentando estas últimas semanas. ¿Algún concejal, digo, más allá que ahora es muy reciente, pero a alguno se le habrá ocurrido levantar el teléfono y llamar a los transportistas? Y decirle,
¿En qué andan? ¿Qué está pasando? ¿A cuánto está el boleto? ¿A cuánto se va? ¿Se va a 200 pesos? ¿Alcanza? ¿Cómo les afecta? ¿De qué manera van trabajando? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Hay que votar un incremento en el boleto? ¿Esto alcanza? ¿Podemos hacer alguna negociación? Tan simple, pero a la vez no se aplicó nunca algo así. Tal cual. No. Pero me parece que está bueno estar en eso, en que la política esté al servicio de la ciudadanía, que no se olviden de la calle, que no se los coma la oficina, y muchas veces pasa eso, llegan al poder con ese speech por ahí de representar a la gente, de los más vulnerables, hablan siempre de la pobreza, de los chicos más vulnerables, y después me parece que hay como una desconexión absoluta, que el privilegio los atrapa. Que incluso se encierran en debates que ellos mismos lo sienten como que son el fin del mundo, está ahí en ese debate por esa ordenanza o ley que se está debatiendo, y quizás la gente, ¿de qué estás hablando? Sí, tal cual. A veces incluso también pierden tiempo en cuestiones superfluas, como puede ser declarar de interés totalmente, tal actividad, tal evento. Está bien, siempre están las solicitudes, pero es como que son trabajos más administrativos que legislativos. Sí. Que ni siquiera deberían pasar por ahí a lo que es el recinto. Esto pasa acá en el Consejo Deliberante a nivel local, y también pasa en las cámaras de senadores o de diputados de la provincia y de la nación. Por ejemplo, a mí siempre me gusta como periodista hacer el trabajo de los legisladores entrerrianos, buscar qué es información pública, porque lo encontrás en la página web de la Cámara de Diputados y de Senadores, qué es lo que se hizo. Y me acuerdo, por ejemplo, Alfredo De Angeli, lo nombro porque está en la información pública, al declarar de interés la fiesta del asado y la galleta, creo que era en Gualeguay. Sí. Bueno, ¿de verdad? Cobran sueldos que son realmente muy, muy abultados, que están totalmente desapegados de lo que es la realidad del trabajador, del empleado de comercio, de los docentes, de la gente que trabaja administrativa, de la gente que trabaja en gastronomía y que se hace el mango diferencial en el verano. Viven en otro planeta. Estaría muy bueno que eso realmente sea una cuestión administrativa, que se encargue de poner una secretaria, un secretario que esté en el tema, para pero eso. Realmente son personas que tienen que estar detrás de las leyes que nos simplifiquen la vida a los argentinos, pero de verdad. Y después, cuando pasan cosas realmente importantes, que tenemos que ir a la ley, como pasó, vivimos todo este 2023 con el tema de la candidatura de Mauricio Davico, y la ley no estaba clara. Entonces ahí están los legisladores, ahí ellos tienen que hacer un trabajo, y ojalá que puedan tomar nota de esto que pasó acá en Gualeguaychú para decir, bueno, aclaremos este punto. Hablamos es que al día de hoy sigue estando de por incógnita. Eso, ese es el trabajo del legislador. Que la ley sea clara, que no sea bueno, depende de quién lo interprete. Y en qué momento, de qué lugar. Es muy raro. Están para eso. Se presentó este conflicto, nos llevó un montón de tiempo a los gualeguaychuenses a ver quiénes podían estar, quiénes no podían estar. Se fue a la justicia local, a la justicia electoral, se fue a la justicia de la provincia, habló el procurador, fue un mega escándalo político y judicial. Nada más que necesitamos que haya una ley concreta y que diga, bueno, que las reglas sean claras para la política, para nosotros, los periodistas, para los ciudadanos, que sea claro, si no queda todo esto como en un manto extraño que, bueno, la verdad que a más de uno le quedó la duda de qué fue lo que pasó. Bueno, para que eso no pase nuevamente, ahí está la clase legislativa de trabajar en eso. Bueno, está bueno esto que tomamos como disparador, lo voy a tomar como disparador que está planteando Mónica Farabello, que tiene que ver con la parte legislativa. Hay otra cuestión que es que viene atado a todo esto, que es también la de crear leyes. Es como que tienen la necesidad de crear leyes y que consideran que ese es el trabajo, pero también el trabajo del legislador, del concejal, es velar por el cumplimiento de las leyes que ya están. Y me acuerdo reuniones sindicales en donde iban los concejales o diputados, senadores que también se hacían presentes, y la respuesta que tenían a los problemas que se planteaban era: podemos hacer una ley por ese lado, podríamos tirar una ordenanza por este lado.
Pero no había necesidad. Yo escuchaba la conversación y decía, por dentro mío, no hay necesidad de crear una ley, porque ya hay leyes que amparan en eso. Y es como que no se tomaron el trabajo de ponerse a vigilar para que eso funcione. Y esas cuestiones a mí me hacen tanto ruido de hasta dónde se crean leyes también para que queden en palabra muerta y quedarse con el crédito de yo hice esta ley. Sí, tal cual. Sí, muchas veces también es revisar lo que ya se hizo. Digo, es crear lo que sea necesario. Pero en este caso, por ejemplo, justamente con el tema de las candidaturas, digo, se planteó también en provincia de Buenos Aires, digo, no es la primera vez que pasa, digo, evidentemente hay algún punto oscuro que no queda claro ahí, y también sería interesante eso, digo, esa revisión de decir qué es lo que se hizo, qué es lo que falta, qué se puede mejorar. Pero bueno, también en el día a día, digo, acá, el día a día, por ejemplo, con el Consejo Deliberante, decir, bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? ¿Qué podemos hacer? Ayer lo escuchaba en una entrevista a Danilo Bertoni, que es el impulsor de la Ley Felipe, que decía, bueno, ahora quiero hablar o había hablado con Rogelio Frigerio para decir, bueno, ¿cómo se va a implementar la ley? Porque muchas veces también celebramos muchas normas y muchas leyes que después... ¿Qué es lo que pasa en el terreno de la realidad? Que quedan incluso sin reglamentación. Sí, finalmente. Tal cual. Eso también ha ocurrido infinidad de veces. Bueno, la ley Micaela también costó un montón de tiempo que las provincias se empiecen a adherir. Eso también, se puede revisar, si es una ley nacional. Tienen que adherir las provincias, después los municipios, toda esa burocracia que lleva muchísimo tiempo, que lleva muchísimo, un embrollo realmente muy, muy difícil de desenredar. Y bueno, la ley Micaela también, lo mismo, llega a los lugares públicos, a las municipalidades, a la justicia y demás. Y también, bueno, muchas veces tomo el curso de la ley Micaela como para cumplir y después no pasa nada. Me parece que hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero que realmente le llegue a la gente. Que no quede ahí en actos, en la foto, en la nota periodística. Muchos políticos están muy pendientes y con el ojo en lo que dicen los medios de comunicación y no lo que le dice el vecino. Mónica, en la primera semana del gobierno de Javier Milei, del gobierno de Frigerio, del gobierno de Davico en Gualeguaychú, una de las cosas que mencioné en una editorial era tienen todo por construir. Es decir, nadie es libertario, como dice Milei, soy libertario, entonces ya el gobierno es libertario solamente por el hecho de que es libertario él en discurso, sino que tiene que construir un desarrollo gubernamental y de gestión que represente, que de verdad uno diga está haciendo acciones en consecuencia con su discurso. Frigerio y Davico tienen la potestad de un desafío que es el cambio de signo político por primera vez en muchísimos años en dos lugares clave, la provincia de Entre Ríos y Gualeguaychú. ¿Cuál dirías vos que es el desafío de cada uno de ellos? ¿De qué manera pueden hacer la diferencia en relación a lo que estaba antes? Mira, a nivel provincial muchas veces la gente, así como vota, es así como opina el gobierno. El local y el nacional. Por ahí el provincial en la opinión pública muchas veces pasa desapercibido. ¿Cuál es el conflicto central que tiene el gobierno de la provincia? Siempre los docentes. Eso es lo que a nosotros, como papás, mamás y la gente en general, le importa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay paro docente? Ese es el conflicto central que siempre tiene el gobierno de la provincia. En 2023 Gustavo Bordet pudo contener muchísimo eso, prácticamente no cubrimos paro docente los periodistas. Sí, acá a último momento, cuando estaba ahí el traspaso de gobierno, metieron 3 días de paro. Los docentes, yo creo que Frigerio va a tener que sentarse a dialogar con ACMER, con AMED, con UDA, con todos los docentes para decir, bueno, ¿qué es lo que se planifica? La paritaria docente es fundamental para el gobierno de la provincia. Acá a nivel local, Mauricio Davico tiene, ya en la primera semana tuvo este conflicto del Museo de la Memoria. Hablábamos con unos, con otros, se habla, para ser justos, de mudanza del Museo de la Memoria y de desmantelamiento. Viste que en Argentina no tenemos mucho punto medio. Sí. O lo están desmantelando y lo están rompiendo todo, o nada, le estamos
haciendo una mudanza y le vamos a dar un lugar mejor, más adecuado. Bueno, también depende. está la falta de claridad en qué es lo que se va a hacer. Bueno, en comunicación todavía nadie, digo, eso también habla de la claridad. Decimos, che, ¿quién está? ¿Con quién hablamos? ¿Quién comunica? Bueno, hasta el momento nadie, y esto me parece sumamente importante. El Museo de la Memoria tiene un peso emocional, emotivo, muy importante para la sociedad de Gualeguaychú, para todos los argentinos en general, y es importante que vienen con un discurso de vamos a terminar con años de prepotencia. Digo, al piagismo la oposición lo catalogaba de ser prepotente, de ser soberbio, de no dialogar, de no escuchar otras voces. Entonces ellos llegan diciendo, bueno, nosotros somos un cambio, vamos a hacer algo distinto. Bueno, la primera semana no hubo mucho diálogo, a la gente que creó el Museo de la Memoria no lo llamaron, a las madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú no lo llamaron, al grupo de apoyo de madres tampoco. Un grupo de vecinos juntó 2.500 firmas para que no muden el Museo de la Memoria, no los han convocado tampoco. Digo, por ahí creo que fue un gran error esto, digo, no convocar, decir, bueno, nosotros tenemos este proyecto, el Museo de la Memoria en el Corsódromo nos suena raro, por ahí podemos llevarlo a la Casa de la Cultura, le vamos a dar un lugar mejor, más visible, más céntrico. Bueno, capaz que hasta hubiesen dicho, che, qué bueno. Claro. Digo, pero me parece que siempre por el lado del diálogo, en este caso falló. Creo que el gobierno de Mauricio Babico tiene el gran desafío de romper con ese mote que se le había puesto al piagismo de ser no dialoguista, de ser prepotente, de hacer las cosas sin diálogo, de ir para adelante. Digo, bueno, si plantean ser un gobierno distinto, bueno, me parece que por el lado de los consensos y del diálogo van a tener que ir. En este caso del Museo de la Memoria me parece que le han pifiado. Y es interesante además esta falta de claridad en lo que van a hacer, pero a la vez que se haya planteado tan inmediato a la asunción de gobierno significa que ya lo estaban pensando. No es algo que entraron y dijeron, uy, mira, ¿por qué no corremos el museo? Fue algo que venían proyectando. Entonces, y otra cosa, Alejo, ahí tendría que estar la claridad. Acá hay una cuestión de prioridades. Digo, ellos llegan y muchas veces se escuchó el discurso de la Gualeguaychú aletargada, de la Gualeguaychú quedada en el olvido. O sea, suena fuerte, la verdad, pero bueno, es el discurso que planteaban desde la campaña de Mauricio Babico. Entonces digo, si vos te encontrás con una ciudad que está en vista de ellos, olvidada, aletargada, quedada en el tiempo, digo, ¿la prioridad es la mudanza de un museo? Digo, ¿no habrá otras cosas para hacer? ¿No había otra prioridad? Bueno, la verdad, para decirle a la gente la realidad, es que hay un acuerdo con la Comisión del Carnaval. Lo que necesitan es el espacio. Digo, necesitan mudar el Museo de la Memoria porque necesitan ese lugar para la oficina de prensa del Carnaval. Ese es el acuerdo y esa es la realidad. Porque normalmente estaban poniéndola en una cabina externa. En esos como oficinas containers, sí. Esos container oficina muy, muy del 2021. Pero bueno, sí, esa es la realidad. Digo, necesitan, no es una prioridad de gobierno claramente la mudanza del museo, sino que es este acuerdo con la gente del Carnaval, necesitan el espacio. Digo, pero bueno, la verdad que si hubiesen llamado, convocado a las partes intervinientes, creo que hubiese sido mejor. Último tramo de la entrevista, Mónica, desde ya te agradezco que hayas estado acá presente. Quisiera ver la perspectiva respecto a cómo es el mando. ¿Quién manda en cada lugar? Hace poquito hiciste una nota en donde planteabas esto en el diario, que quizás a veces el que simboliza el poder no es el que tiene el poder. Y eso, vos lo mencionabas por Gualeguaychú, pero también pasa a nivel provincial, también pasa a nivel nacional. A veces uno, bueno, con Alberto Fernández sin duda, con Milei también uno se pregunta quién está detrás. Sí. Y con Frigerio es una incógnita. Bueno, quisiera que desarrolles un poco eso en los tres ámbitos. Sí, bueno, Javier Milei fue claro. Dijo acá, el jefe, dijo, es su hermana. Que todavía no la conocemos tanto. No la hemos escuchado hablar. Dos palabras, que fue cuando lo presentó a Milei. Totalmente, pero digo, no ha dado entrevistas, digo, no se ha mostrado
de manera pública en lo comunicacional o en lo político. Podríamos tener una inteligencia artificial y... Seguramente, sí, y sería lo mismo. Bueno, en el caso de Javier Milei, yo creo que ellos son una dupla. Considero que es una persona muy formada, muy inteligente, digo, más allá de coincidir o no coincidir con algunas medidas, en mi caso la verdad que es lo que te decía, me genera más incertidumbre que esperanza el discurso de Javier Milei. Creo que está claro que lo de él es no solamente con su hermana, sino que hay un acuerdo político, digo, va a estar Macri también, o sea, no es que solamente manda Milei, manda Macri detrás o al lado de... En el caso de Rogelio Frigerio también te diría que me parece que es una incógnita, que ha podido también construir su poder junto a Mauricio Macri, porque él fue su ministro también, pero realmente creo que ha construido de a poco 2 años de campaña caminando la provincia. No fue poco lo que hizo Rogelio Frigerio para llegar a la gobernación, y en el caso local, lo planteaba en esta nota de opinión, la figura de Luciano Garro como jefe de gabinete a nivel local es una figura muy fuerte. Luciano siempre, hasta trabajando como periodista, cuando era periodista y hacía radio, siempre se planteó como una persona de mucha personalidad, de mucha presencia, de mucha inteligencia en el armado político, en el tejido y en la rosca política también, que creo que es una arena en la que se mueve muy bien. Y Mauricio Davico yo lo notaba siempre en algunas entrevistas como una persona un poco más insegura, y te diría que se muestra por ahí como hasta un poco agresivo por ahí con sus palabras, pero creo que tiene que ver mucho con la inseguridad que él plantea, y creo que se respalda mucho en Luciano Garro como líder político también y como amigo, digo, es como una fusión creo que imposible de desenredar o de separar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que hoy Luciano está mandando más que Davico. Hay una cuestión estratégica que también, ahora que lo mencionás, la estoy pensando. Cuando hizo la presentación de su candidatura a Davico, me acuerdo que le pregunté por el tema de las figuras que lo estaban acompañando, que eran todos ex candidatos a intendentes de otras fuerzas políticas. Sí. Uno conoce el ámbito de la política y sabe que nadie se quiere quedar como un segundo, todos aspiran a más. Sí. Y si quisiste ser intendente y estás apoyando a otro intendente, obviamente es alguien a quien vas a estar mirando a ver si por detrás no te va a estar preparando, dentro de 4 años estoy yo. Claro. Y al tener tantos vas a decir, ¿por qué lado me va a venir? Sí. La figura de Lucho Garro como jefe de gabinete puede ser una buena estrategia de control y organización de esas fuerzas internas. Sí. Bueno, él dijo que él se catalogó en una entrevista que dio en radio en Hora Cero, dijo, yo soy el garante de la unidad. Digo, me parece un rol, digo, un mote muy grande y un rol muy importante. Ojalá que pueda hacerlo, porque digo, ellos tienen en sus manos el destino de Gualeguaychú, así que ojalá que pueda haber unidad y que no haya una ruptura de acá, no sé, a 6 meses, a un año. Ojalá que eso no suceda, porque digo, está nuestra ciudad en el medio, pero me parece que Davico va a tener que tomar el rol protagónico de esto, de decir, hay anuncios que son sumamente importantes, como por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la fiesta del pescado y el vino? A días nada más. Digo, que lo haga Luciano Garro, que aparte para la opinión pública sigue siendo como un periodista o un ex periodista, digo, su carrera política es de 15 minutos, digo, y no lo haga el intendente, resultó raro. Con lo del Museo de la Memoria lo mismo, digo, me parece que hay cosas que son puntuales que las tiene que tomar el intendente, digo, no te pueden robar el protagonismo, pero no por una cuestión de figurar, sino por una cuestión de liderazgo. Me parece que quien manda hoy es Luciano. Ojalá que Davico pueda salir de ese rol donde se apoya a él y tomar las riendas y ser el protagonista de su propio gobierno, porque aparte la gente lo votó a él. Así que ojalá que pueda romper con esa barrera. Muy interesante realmente lo que hemos estado conversando. Gracias por haber estado, Mónica. Gracias a vos por la invitación. Un gusto. Y a ustedes, obviamente, gracias por estar acompañándonos siempre en Territorio Político. Vamos a una pausa, ya volvemos.